¿Listo? Entonces, tenemos que las fracciones las podemos clasificar dependiendo de sus características. Entonces, estos tipos de fracciones que vamos a encontrar es una clasificación, ¿sí? Es la clasificación de las fracciones teniendo en cuenta los números de los que se compone. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a tener en cuenta los valores que toman el numerador y el denominador. Entonces, las fracciones directamente las podemos clasificar en dos grupos. Tenemos fracciones propias, que es el primer grupo, y tenemos las fracciones impropias. ¿Listo? Fracciones propias, fracciones impropias. Entonces, a partir de esta clasificación vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cuándo una fracción es propia? Decimos que una fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador. ¿Listo? Cuando el numerador es menor que el denominador. Entonces, esa sería la definición de fracción propia, así cortica. Es decir, que si tenemos una fracción donde está conformada de A y B, ¿cierto? O sea, ya sabemos que A puede ser cualquier número entero, B puede ser cualquier número entero, y si nuestra fracción es así, A sobre B, entonces, entonces decimos que es propia cuando A es menor que B. ¿Listo? Ya también sabemos que B no puede ser cero. ¿Listo? Tiene que ser un número diferente de cero. Entonces, ejemplos de fracción propia. Sabemos que el numerador, o sea, el que está en la parte superior, es menor que el que está debajo. Por ejemplo, un medio es una fracción propia, ¿sí? Si tenemos 3 quintos, es otra fracción propia. Si tenemos 10 doceavos, es otra fracción propia. Si tenemos 250 sobre 270, esa es una fracción propia. Entonces, esa es la clasificación, la primera clasificación, fracción propia. ¿Qué características tiene? Entonces, además de que el numerador es menor que el denominador, tenemos como característica a la hora de dibujarlo, es que se puede, entonces es posible hacerlo en una sola unidad. ¿Listo? Se puede en una sola unidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de las fracciones propias, si tú tienes como unidad, eh, si tú tienes como unidad este rectángulo, ahí dentro se pueden graficar. ¿Listo? Cualquiera de esas, cualquiera. ¿Listo? Porque las fracciones propias siempre van a estar, eh, siempre van a poderse graficar en una sola unidad. Quiere decir que si yo hago esta división del numerador entre el denominador en cualquiera de las fracciones, el resultado me va a dar entre 0 y 1. O sea, me va a dar 0, algo. ¿Listo? Pero no me va a dar 1, no, ahí ya no. El máximo que me puede dar es 1. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esa es la primera clasificación. La segunda clasificación son las fracciones impropias. Voy a dejarlo ahí. Son las fracciones impropias. Las fracciones impropias es cuando pasa lo contrario. Si en las propias decíamos que el numerador es menor que el denominador, en las impropias vamos a decir que el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Entonces las impropias es cuando el numerador es mayor que el denominador. ¿Listo? Entonces acá pues pasa lo contrario. Tenemos que si es A sobre B, entonces A es mayor que B. ¿Listo? Quiere decir que el numerador, el que está en la parte superior, es más grande que el denominador. Entonces, fracciones
impropias podrían ser, por ejemplo, 11 cuartos, ¿cierto? Puede ser 5 tercios, podría ser 8 quintos, podría ser 1000 entre 250, mentiras, ese, bueno, entre 250 y, voy a cambiar el número, entre 253, ¿listo? Ahí tendríamos fracciones que son impropias, ¿listo? Al graficarlas, cualquier fracción impropia para poderse graficar necesita más de una unidad. ¿Listo? Entonces puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser muchas, pero van a ser necesariamente más de una. Entonces, de manera gráfica, esa sería la manera de diferenciarlo. Vamos a graficar en la parte izquierda una fracción propia y en la parte derecha vamos a graficar una fracción impropia, pero tienen que ser iguales las. Entonces voy a tomar esta, control C, control V. Eso, me lo llevo para acá. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a graficar cualquiera de estas fracciones propias. Voy a elegir una, eh, por decir algo, un medio. ¿Listo? Entonces aquí voy a graficar un medio y aquí entonces voy a graficar ese 5 tercios. ¿Listo? Entonces, recordemos que para graficarlo debemos tener en cuenta lo que significa el numerador y el denominador. El numerador es cuántas partes voy a elegir y el denominador es en cuántas partes voy a dividir. ¿Listo? Entonces, si tengo esa unidad y yo voy a dividir un medio, pues debo dividirlo en dos partes iguales y de esas dos partes iguales colorear una. Entonces, ahí tendría un medio. ¿Listo? Aquí la interpretación es la misma. Entonces, 5 es cuántas voy a elegir y 3 es en cuántas partes voy a dividir. ¿Listo? Entonces, la unidad la divido en tres partes. Entonces, voy a dividirla en tres partes. Ahí me está dividida en tres partes, pero debo elegir 5. Entonces, si comenzamos a colorear, aquí va una, van dos, van tres. Entonces, no alcanzaría. ¿Sí? Entonces, por eso es necesario elegir otra unidad para terminar de contar las que hacen falta. Entonces, si vamos en tres partes, cuatro partes, cinco partes. ¿Listo? Cinco partes. Entonces, si nos damos cuenta, al graficar estos cinco tercios, se requirió más de una unidad. ¿Listo? Esa es la primera parte. Las fracciones impropias, a su vez, tienen una clasificación. ¿Sí? Entonces, la podemos escribir de dos maneras. Como fracción impropia propiamente dicha, que es lo que está acá, pero también podemos escribir las fracciones impropias como números mixtos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la relación que hay entre esas fracciones impropias y los números mixtos. ¿Listo? Y entonces tenemos que un número mixto es una representación, esto es una representación, esa representación es escrita, una representación escrita que se compone de una parte entera y otra parte fraccionaria. Y otra parte fraccionaria. Entonces, entre los números mixtos vamos a encontrar, por ejemplo, escrituras de este estilo. ¿Sí? Nos damos cuenta que está conformado evidentemente por una parte entera, esta es la parte entera, y tenemos también una parte fraccionaria, pero cuando lo leemos completo, entonces podemos o escribirlo como número mixto, así como está acá, o podemos hacer la conversión para escribirlo como fracción impropia. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a abordar. Entonces tenemos fracciones impropias cuando tenemos que el numerador es más grande que el denominador y números mixtos, entonces cuando está conformada de una parte entera y una parte fraccionaria, pero esta parte fraccionaria es una fracción propia.
¿Listo? Entonces, dentro del número mixto está escrita una parte entera y una parte fraccionaria. Esa parte fraccionaria necesariamente va a quedar una fracción propia, ¿listo? Pero si lo desarrollamos completamente, eso se nos va a convertir en una fracción impropia. Entonces, una forma de identificar esto es, por ejemplo, cuando estamos dibujándolos. Entonces, fíjense que en el dibujo de la izquierda, ¿cierto? Habíamos dicho que era 5 tercios, pero si nos damos cuenta tenemos una unidad completa, ¿cierto? O sea que sería una unidad completa y de la otra unidad, de esta unidad que estoy señalando ahora, tenemos uno, 2 de 3, ¿cierto? O sea que tenemos 2 tercios. Entonces, de manera gráfica, esa sería la interpretación de un número mixto. Fíjense que tenemos una unidad, ¿sí? Que es el número entero, o sea, una unidad completa, y tendríamos 2 tercios de otra, que es lo que está aquí coloreado, ¿sí? Esa sería la interpretación gráfica. Si queremos dibujar este 1 un cuarto, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos un 1 completo, y luego necesitamos del otro, perdón, que eso no está. Sí, entonces tenemos una unidad completa, que es este uno, y luego tenemos un cuarto. O sea que de la otra parte, la otra unidad la divido en 4 partes, ahí ya está dividida en 4 partes y tomo una. Y ahí tendríamos escrito uno y un cuarto. ¿Sí? Uno y un cuarto. Sin embargo, si queremos escribirlo como número mixto, ¿qué debo hacer? Pues la otra unidad, la que está completa, también la divido en 4 partes y voy a contar. Entonces, fíjense que si ahí hago el conteo, tendría una, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, son 5 partes. ¿De cuántas? ¿De cuántas? ¿Cuál sería el denominador de esa fracción? 8. Cuatro. Sería 4. 4. ¿Listo? Entonces recordemos que el denominador siempre es en cuántas partes está dividida la unidad y nos dimos cuenta que la unidad es cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, cada uno está dividido en 4 partes, por eso el denominador es 4. ¿Listo? No los contamos completos, o sea, no es que son 4 y 4, 8, no, sino los 4 de la unidad, para hacer claridad en eso. Y de esos 4 se eligieron 5, por eso hay más de una unidad, porque en la primera no alcanzó. Entonces, llegamos a 4, pero como se pedían 5, pues hay que dibujar otra unidad y tomar la que hace falta. Entonces, este número, uno un cuarto, y este número, 5 cuartos, en realidad son lo mismo. ¿Listo? Porque fíjense que me está representando el mismo espacio. Entonces, si los dibujamos, sería así. Claro, no en todas las fracciones va a ser tan fácil dibujarlo. Por eso existe un procedimiento que ya es de un procedimiento aritmético de hacer operaciones, que es el que vamos a retomar. ¿Listo? Entonces vamos a ver esas dos conversiones. Entonces, para convertir un número mixto a fracción impropia hay que hacer lo siguiente. El procedimiento es muy sencillo, ¿listo? Entonces vamos a escribir un número mixto. Entonces, por ejemplo, ese que tenemos ahorita, 5 y 3 octavos. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Póngale cuidado. Voy a multiplicar el número entero, lo multiplico con el denominador, ¿listo? Y a ese resultado, entonces le sumo el numerador. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 5 por 8, 40, más 3, 43. Ese resultado que me acaba de dar ahí va a ser el numerador. Y el denominador va a ser el mismo. ¿Listo? Y conservamos el denominador. Entonces voy a escribir eso en palabras. Entonces, se multiplica el número entero por el denominador y se le suma el numerador. ¿Listo? Como les decía, eso es para encontrar el numerador. ¿Listo? Y el denominador, entonces, es el mismo. Entonces, eso que está escrito aquí en los dos primeros renglones es lo que acabamos de hacer. Entonces, multiplicamos el número entero por el denominador, o sea, 5 por 8, que nos da 40. Le sumamos el numerador, que es 3, entonces nos da 43. Ya sabemos entonces que la solución, o que tener ese
voy a escribirlo acá, voy a escribir, tener ese 5 3 octavos, ya sabemos que es, el numerador es 43 y el denominador es el mismo, o sea, es 8. Ahí ya realizamos la conversión. ¿Listo? Ese es el procedimiento para convertir un número mixto a impropia, a fracción impropia. Permítame que yo escribí mixta, pero es mixto. ¿Listo? Un número mixto a fracción impropia. Voy a retomar de una vez la otra y ya nos devolvemos a solucionar dudas y demás. Entonces, ahora, para convertir un número, vamos ahora a convertir una fracción impropia a mixto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Vamos a escribir una fracción impropia. Digamos que nuestra fracción impropia va a ser 15 cuartos. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a dividir 15 dividido 4, sin usar decimales, sino voy a hacer la división así hasta que me dé propia o hasta que me dé una división exacta o inexacta. Entonces sabemos que 15 dividido en 4 está de 3 veces, 3 por 4, 12 a 15, 3. Y de ahí va a salir nuestros datos. Entonces tenemos que este 3 va a ser el entero, el otro 3, este que está acá, va a ser el numerador y el denominador va a ser el mismo. Y aquí va a ser el denominador. Eso quiere decir que entonces tendríamos que 15 cuartos, entonces 15 cuartos es lo mismo que tener 3 enteros y 3 cuartos. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos hacer. En palabras, se divide el numerador entre el denominador y tendríamos que el cociente, o sea, el resultado de la división, es el entero, el residuo, o sea, lo que sobra, es el numerador y el dividendo, perdón, el divisor es el denominador. ¿Listo? Ese sería el procedimiento. Ese sería el procedimiento, niños. Se va